al libro de Éxodo, capítulo 19. Estamos continuando con nuestro estudio bíblico del libro de Éxodo. Y aunque tratamos de profundizar realmente, ahorita estamos tocando las cosas más elementales y en la segunda vuelta iremos un poco más profundo a la Escritura. Amén. Hoy vamos a ver el capítulo 19 del libro de Éxodo. Amén. Si usted tiene su Biblia de forma física, en la parte de arriba tiene un título, un encabezado, ¿verdad? Ese título dice Israel en Sinaí. ¿Así? Entonces vamos a ver qué significa Sinaí para el pueblo de Israel y qué significa Sinaí para nosotros. Amén. Y el mensaje de esta tarde se llama Sube al monte. Amén. Sube al monte. Y vamos a ver qué simbolismo tiene el monte para el pueblo de Israel y para nosotros como cristianos hoy. Amén. Vamos entonces a leer desde el versículo 1 al 25. Vamos a ir parte por parte. Amén. Este mensaje se llama Sube al monte. Tiene como propósito el revelarnos lo que significa la intimidad con Dios. Amén. Vamos a estar viendo que el propósito de este mensaje tiene que ver con impulsarnos a la intimidad con Dios. Amén. Para el pueblo de Israel, la nación israelita, Dios es conocido como también es conocido como el Dios de los montes. El nombre El Shaddai, que vimos en Génesis capítulo 17, versículo 1, en su original también significa Dios de los montes, ¿sí? No tan solamente el Todopoderoso, sino la construcción del nombre del sustantivo Shaddai tiene que ver también como el Dios de lo alto o Dios de los montes. Por eso es que usted ve en el Antiguo Testamento el monte, ¿a dónde fue Abraham a sacrificar a Isaac? Al monte Moriah. El arca descansó en el monte Ararat. Elías hizo descender fuego, ¿en qué monte? En el monte Carmelo. Moisés recibió la revelación de Dios en el monte Horeb, que es el monte Sinaí. Jesús dio un sermón conocido como el sermón del monte. Entonces esto es porque está muy ligado. Dios para el pueblo, la nación de Israel, también es conocido como el Dios de los montes. Y ese Dios de los montes lleva al pueblo porque el monte tiene un simbolismo para el pueblo de Israel, pero también para nosotros los cristianos hoy en día. Amén. Vamos a leer los primeros dos versículos y parte del versículo 3 de Éxodo 19. Y ese primer punto se llama guiados al monte. Amén. Entonces lea conmigo en voz alta, dice: en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte, y Moisés subió a Dios. Ahí vamos a terminar. Mire que el pueblo de Israel estaba siendo guiado a la tierra que Dios le había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob. En el trayecto de Egipto, dirigiéndose a la tierra de Canaán, en medio del desierto, Dios guía al pueblo al monte Sinaí. Hay una razón por la cual Dios guió al pueblo hasta ese lugar. A partir de ese momento, en ese monte, la nación de Israel recibe leyes, recibe estatutos y mandatos que tienen que ver con qué significa el monte para el cristiano. Es ir a la presencia de Dios para escuchar lo que tiene que decirnos y lo que debemos hacer.
Ir al monte significa disposición para estar con Dios. Todo cristiano debería disponerse, ser guiado al monte, porque es ahí donde Dios le revelará sus planes para su vida. No avanzaremos si no vamos primero al monte de Dios. Mire que Dios podía haber llevado de manera directa a Israel hasta la tierra prometida, pero lo llevó al monte, porque en el monte Dios le iba a revelar los planes, las leyes y los estatutos. ¿Sabía usted que Dios quiere prosperarte, Dios quiere bendecirte? Pero lo primero que Dios quiere hacer contigo es llevarte a la intimidad, a la comunión, donde te va a revelar todo lo que tú tienes que hacer con tu vida, en tu hogar, en tu trabajo, en tus finanzas. Mucha gente quiere las bendiciones sin la comunión. Porque en la comunión, en la intimidad, subir al monte significa apartarse, tomar un tiempo específico, retirarse de todo e ir con un corazón dispuesto para escuchar lo que Dios tiene que decirnos. Hay muchos que se quieren saltar el monte, se quieren saltar la comunión y quieren ir directamente a la tierra prometida. Dios no llevó a Israel a la tierra prometida sin primero llevarlos al monte. Los guió hasta el monte Sinaí. Dios llevó a Moisés a ese monte. Recuerde que en un día Moisés salió a llevar a los rebaños de su suegro. Y mientras él los llevó, Dios los llevó a ese monte, al monte Horeb, que también es el monte Sinaí. Y ahí se le reveló en una zarza. Dios tuvo que sacarlo de su familia y llevarlo a ese monte para revelarle el propósito por el cual Moisés había nacido. Y es ahí en ese mismo monte, porque cuando Dios llama a Moisés, le dice: te voy a dar una señal. Cuando hayas sacado al pueblo de Egipto, vendrán a este mismo monte y aquí van a adorar. Por esa razón, Dios estaba llevando a Israel al monte. ¿Qué es lo que te quiero yo decir? Hay situaciones en tu vida que Dios las va a ocupar para guiarte al monte. Que no habrá solución mientras tú no te dispongas a ir al monte, a la comunión. Hay cosas que se van a manifestar cuando tú vayas a estar a solas con Dios. Eso significa apartarse. Eso significa disponer su corazón. Muchas veces nosotros tenemos tiempo para muchas cosas, pero no tenemos tiempo para estar en comunión con Dios. Queremos ver en nuestra vida las bendiciones, pero no queremos sacrificar de nuestro tiempo para estar en comunión con Dios. Amén. Todo hombre, toda mujer que ha recibido la invitación de ir a la comunión, al monte, ha sido transformada por la mano de Dios. Amén. En el desierto Dios te va a guiar al monte, porque Israel estaba en el desierto. Hay muchos que están atravesando un desierto, pero también en ese desierto Dios te quiere guiar al monte. La pregunta es: ¿qué tan dispuesto estás para ir al monte? ¿Qué tan dispuesto está tu corazón para ir a la comunión con Dios? Como le decía, no avanzaremos si no vamos primero al monte de Dios. Dice que Dios los llevó ahí, a ese monte, al monte Sinaí. Número 2. Número 1, Dios los guió al monte. Número 2, en el monte hay cosas que se te van a revelar. Amén. En el monte hay cosas que se te van a revelar. El monte es la comunión.
Amén. Lea conmigo desde el versículo 3 en adelante. Dice, y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde ¿dónde? Diciendo, así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel, vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águila, y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis ¿qué? ¿Vosotros qué? Sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Por eso este punto se llama, el monte te revela o te revelará cosas que tú debes de saber. Amén. Entonces recordemos que en este monte Dios se le reveló a Moisés. Y ahí en ese monte Dios le reveló el nombre a Moisés. Le dijo, yo soy el que soy. En ese monte hubo revelación. En el monte, en la intimidad, en la comunión, Dios te va a revelar cosas que no se te van a revelar de ninguna otra manera. Amén. Cuando vas al monte de Dios, hay una revelación del propósito de tu existencia. Hay muchos que no saben por qué viven. Moisés no sabía que él había sido preservado con un propósito hasta que estuvo en el monte de Dios. En ti hay un propósito, en ti hay una razón, pero esa razón o ese propósito solamente se te va a revelar en la comunión, en la intimidad con Dios. ¿Sí? En el monte hay confirmación del cuidado de Dios para contigo. En el versículo 4 dice, vosotros visteis lo que hice a quién, y cómo os tomé sobre qué, sobre alas de águila, y os he traído a mí. Cuando medito en esta oración que dice, os tomé sobre alas de águila, yo me puse a indagar qué significa eso. Ustedes saben que las águilas son las aves que por naturaleza ellos surcan lo más alto del cielo. Ellas van contracorriente, ¿sí? Hace unos meses atrás leía que el cuervo, que es un ave grande también, muchas veces ataca al águila. Es un ave de gran tamaño el cuervo. Y el águila muchas veces no se pone a pelear con el cuervo. ¿Sabe lo que hace el águila? Empieza a ir hacia arriba. Empieza a ir hacia arriba. Porque de todas las aves, el águila es la única que tiene la capacidad de irse lo más arriba. Todas las demás aves no pueden. Y llega el momento en que el cuervo, por más que la quiera seguir, no puede. El águila lo único que tiene que hacer es ir lo más arriba que pueda. Y una de las maneras en las que el águila hace con sus polluelos, ¿sabe cómo hace? Cuando el águila quiere enseñarles a que vuelen, porque los nidos de las águilas están en las peñas más altas que usted se puede imaginar, lejos de cualquier depredador. ¿Sí? El águila lo que hace es que se pone en la parte de atrás a sus polluelos, a sus aguiluchos, en lo más alto. Y se tira el águila con el polluelo arriba, y en un momento el águila grande lo que hace es se quita y deja que el aguilucho empiece a volar. Si el águila ve que su aguilucho tiene demasiadas dificultades, antes que se vaya a estrellar con el suelo, el águila vuelve a posarse debajo de él y se lo vuelve a poner sobre su espalda y lo vuelve a regresar. Así lo hace las veces que sean necesarias hasta que el águila o el aguilucho aprenda a volar.
Cuando tú estás en el monte, se te revelará cuánto Dios te ha cuidado, aunque a veces parece que estás cayendo al precipicio y estás a punto de estallarte. Cuando estás en la comunión con Dios, ahí se te revelará que Él te ha estado cuidando siempre, que aunque a veces parece que te ha soltado, Él está al pendiente de ti para que no perezcas, para que no te estrelles. Eso se revela cuando vamos al monte, a la comunión. Hay personas que se preguntan, ¿estará Dios conmigo en este proceso? ¿Sabes cómo lo sabrán? Hasta que vayan al monte, hasta que vayan a la comunión, hasta que vayan a la intimidad. Ahí recibirán revelación de la protección, del cuidado de Dios, y su fe estará firme. ¿Sabe por qué la fe de muchos se resquebraja? Porque no hay comunión con Dios. Porque en el monte, a solas, ahí en la comunión, ahí Dios te revelará. Por eso Dios le dice a Moisés: los he traído hasta mí sobre alas de águila. Dios le reveló a Moisés: yo siempre he estado al cuidado de mi pueblo. ¿Me explico? Pero fue en el monte, no fue en ningún otro lugar, fue en el monte que Dios le reveló a Moisés ese cuidado. ¿Sí? Estamos hablando de la importancia del monte, por eso el mensaje se llama sube al monte. Quizás estás en un desierto y Dios te está llamando a subir al monte, no a un monte literal, sino a la comunión. Ahí Él te quiere revelar cosas que no recibirás en el culto, en la alabanza y la adoración, que solamente la recibirás en la intimidad, en la comunión. ¿Sí? Subir al monte significa disponerme a estar a solas con Él. ¿Sí? Eso es muy, muy importante para el creyente, porque la circunstancia en la que tú y yo podemos encontrarnos nos está llamando a la comunión, a la intimidad. Subir al monte, a escuchar lo que Dios tiene que decirnos. Y ahí en el monte Dios te revelará cómo Él te ha cuidado. Y eso provocará que tu fe se mantenga firme. Cuando vas al monte, recibes la revelación del cuidado de Dios. Amén. Ahí en la comunión, ahí en el monte, ahí en la intimidad. Sigamos leyendo. Versículo 5. Dice: ahora pues, si diereis oído, ¿qué? Y guardareis mi pacto, ¿qué dice? Sobre todos los pueblos, porque mía es. ¿Qué dice que seremos? ¿O qué dice que sería Israel? Su especial tesoro. Este es un sustantivo. Este sustantivo que ocupa ahí es el siguiente. Se escribe así: segula. Este sustantivo tiene como significado, esto es cerrar, riqueza. También significa especial, que es traducido en la Reina Valera como especial tesoro, ¿sí? Pero este sustantivo significa o indica la propiedad que se adquiere, posee y cuida personalmente. ¿Qué te quiero yo decir? Hay gente que
contrata, hay bancos donde tú puedes ir a guardar cosas que son muy valiosas, ¿verdad? Tú contratas una, no sé, o yo he visto en las películas que van y contratan una caja fuerte y ahí meten por lo que es valioso. Pero algo que es mucho más valioso no se lo das a cuidar a otra persona, lo cuidas tú mismo, porque para ti es especial, es único. Usted ha entrado a Lores, ¿verdad? Que dice aquí puede dejar sus pertenencias, pero si ya es algo familiar, lleves. Entonces, cuando estás en el monte, ahí recibes revelación de quién tú eres para Dios. Tú eres su especial. Él no da eso que es único o especial, que lo cuide alguien más, sino que Él lo cuida personalmente. ¿Lo entiendes? Tú eres, mira, la nación de Israel estaba recibiendo esto, que era ¿qué? Su especial tesoro. Esa es la razón por la cual Dios les cuidaba a ellos de manera personal. No, usted no le ha tocado a usted que le dice a alguien, dámelo, yo te lo cuido. Y uno dice, no, es que tú no lo sabes cuidar. Más cuando es el bebé, ¿verdad? A nosotros los padres, las mamás no nos dan mucho los hijos, ¿verdad? Porque nos dicen, es que tú no lo sabes cuidar. ¿Por qué? Porque dice, es que yo estoy atento. Una mamá sabe cómo cuidar a sus hijos, un papá también. Pero me refiero a la expresión de cuando para ti es algo especial, tú lo cuidas de forma personal. Porque tú sabes lo que vale para ti. ¿Me explico? Cualquier otra persona tú le das a cuidar eso que es especial para ti y probablemente lo cuide, pero no lo cuidará como tú lo cuidas. Cuando tú vas al monte, tú vas a saber que tú eres especial para Dios. Esto Dios se lo estaba diciendo a Israel. Pero en Juan capítulo 1, versículo 12, Evangelio de Juan 1, 12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. Aunque nosotros no somos judíos de ascendencia, sí somos del pueblo de la Israel espiritual, porque el apóstol Pedro en primera de Pedro capítulo 2, versículo 10 dice, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, ahora has venido a ser pueblo de Dios. Así que si para Dios Israel es su especial tesoro, tú y yo también somos su especial tesoro. Por eso Dios cuida de ti. ¿Me explico? Ahora, esta revelación de lo que tú eres para Dios, tu identidad, te va a afirmar. Pero no lo vas a recibir, esa revelación de quién verdaderamente tú eres para Dios, no lo vas a recibir al menos que vayas a la comunión con Dios. ¿Sabe por qué muchos tienen baja autoestima? ¿Sabe por qué mucha gente está batallando con quién soy? Es porque están ausentes de la intimidad, de la comunión. Cuando vas al monte, cuando vas a la comunión, Dios te empieza a hablar de quién tú eres para Él, cómo Él te ve, cómo Él habla de ti. Hay gente que ha recibido en la intimidad esa identidad, en la comunión, y eso le ha firmado en su caminar. Amén. Pero no recibirás esta revelación si no vas al monte. ¿Me explico? Porque ahí le dijo, yo los he traído sobre alas de águila. Y también le dijo, dile que son para mí especial. Dios se lo pudo haber dicho
mientras estaban las plagas. Dios se lo pudo haber dicho cuando estaban atravesando el mar, pero Dios determinó decírselo en el monte para que nosotros sepamos la importancia de la comunión, de la intimidad. ¿Quieres saber quién tú eres en Dios? Vete a la comunión, vete a la intimidad, y ahí tú sabrás que no eres un perdedor, una perdedora, un fracasado, una fracasada, un abandonado, un dejado. No, ahí sabrás quién eres tú realmente para Dios, solamente en el monte, en la comunión, en la intimidad. Si tú dices, ¿será que toda mi vida seré un perdedor, una perdedora, un fracasado, un dejado, una dejada, un derrotista? ¿Sabes cómo tú vas a cambiar esa mentalidad? En la comunión con Dios. Tienes que irte al monte y ahí se te revelará quién tú eres para Dios. ¿Sí? En el desierto Dios llevó a Jesús y el Espíritu vino sobre él y regresó en el poder del Espíritu. Ahí en el monte, ahí tu identidad es transformada. ¿Sí? Ahí en el monte tu identidad es afirmada. Estamos viendo la importancia de subir al monte. ¿Has estado lidiando con problemas de identidad? ¿Has estado lidiando con quién tú eres? Mi consejo, vete a la comunión con Dios. Ahí te hablará cosas que nadie te ha hablado. Ahí te dirá cosas que nadie más te dirá. Ahí te dirá, tú eres mi especial tesoro. ¿Sí? Por eso es bien importante entender, eso dice de todos los pueblos, que yo soy el dueño de toda la tierra. Yo tomé a Israel y para mí son mi especial tesoro. Yo lo cuido de manera personal, no se lo doy a cuidar a nadie más. ¿No te parece extraordinario saber esto? Que Dios te ha tomado a ti como su especial tesoro y que te cuida de forma personal. Que no te pone al cuidado de un ángel, que no te pone al cuidado de un arcángel, sino que de Él de manera personal te cuida, porque eres su especial tesoro. Por eso al pueblo de Israel le dijo, quien toca a Israel es como si tocara la niña de sus ojos. ¿Por qué creen que las naciones que se levantan contra Israel perecen? ¿Por qué creen que a pesar de esas naciones que tienen un armamento poderoso, no han podido contra Israel? Porque es el tesoro especial de Dios. Hay naciones que tienen el favor de Dios. México tiene el favor de Dios, pero su especial tesoro es Israel. Dios es bueno para con México, pero con Israel es su especial tesoro. Quiero que lo comprendas bien. Cuando tú eres su especial tesoro, esto tiene que cambiar tu mente. Por eso la invitación es, vete a la comunión, a la intimidad con Dios. Ahí se te revelarán cosas que tú necesitas saber. Hay gente que dice, es que yo no me siento amado, yo no me siento amada, no me siento valorado, no me siento valorada. Ahí en la comunión se te revelará realmente quién tú eres. Te conviene subir al monte. ¿Sí? También Dios le revela en el versículo 6, dice, vosotros me seréis ¿qué? Un reino y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. ¿Dónde le reveló eso? En el monte. En el monte le reveló que los había llevado sobre alas de águila. En el monte le reveló que eran su especial tesoro. En el monte le reveló que los constituía como un reino de sacerdotes. En otras palabras, ustedes saben que la función de un sacerdote es presentar sacrificios delante de Dios a favor del pueblo. Dios había constituido que Israel, de todas las naciones
Israel guiara a las naciones a conocer al Dios verdadero. Lamentablemente Israel falló en esa encomienda. Por eso restringió el sacerdocio a una tribu, porque antes el sacerdocio era para todos. En otras palabras, ¿cuál es tu función y mi función? Cuando tú sabes que eres un sacerdote, eres alguien que está delante de Dios a favor de otros. Tú entiendes que tienes una encomienda y un llamado por tu casa, por tu familia. ¿Me explico? Ahí, en esa comunión, Dios te llevará a que tú sepas por qué te ha llamado. Hay gente que no sabe por qué Dios lo ha despertado. Nadie más de su casa quiere buscar a Dios excepto él o ella. Y no sabe por qué Dios lo está despertando. La razón es porque Dios quiere levantarte para que tú seas el sacerdote de tu casa, que estés a favor de tu casa, a favor de tu colonia, a favor de tu ciudad. Ahí Dios te va a revelar en la comunión, en la intimidad. Te va a revelar que tienes una asignación. ¿Me explico? Pero es en el monte, en la comunión, donde Dios da revelación. En la intimidad. Es ahí donde Dios dice: vosotros me seréis un reino de sacerdotes y una nación santa. Amén. Entonces, mire, número 1, somos guiados al monte. Número 2, en el monte hay revelación. ¿Sí? En la comunión hay revelación. Número 3, en el monte también hay instrucción, hay dirección. Amén. Lea conmigo del versículo 9 al versículo 15. Dice: entonces Jehová dijo, ¿a quién? He aquí yo vengo a ti, ¿qué? En una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Y Jehová dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos, y estén preparados ¿para qué? Para el día tercero, porque al tercer día, ¿qué? A ojos. Y señalarás términos al pueblo en derredor, diciendo: guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocar el monte de seguro morirá. No lo tocará mano, porque será ¿qué? O asaeteado, sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Y descendió Moisés del monte al pueblo, y santificó al pueblo, y lavaron sus vestidos, y dijo al pueblo: estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer. Mire que en el monte Dios le dio indicaciones específicas a Moisés. Les dijo: desciende, dile al pueblo que se santifique hoy y mañana, porque al tercer día yo descenderé. ¿Qué ocurrió en el Nuevo Testamento al tercer día? ¿Alguien sabe lo que ocurrió en el Nuevo Testamento? ¿O qué significa en el Nuevo Testamento el tercer día? Cuando Jesús resucitó. Y aquí dice: no iré al primer día, al segundo, sino al... Hay mucho simbolismo, en Éxodo hay mucho simbolismo que apunta a Cristo Jesús. Pero el punto es que en el monte Dios le dio indicaciones a Moisés, le dijo: pon límites, diles que se santifiquen estos 2 días, que no toquen mujer, porque al tercer día yo descenderé. Ahí en el monte, en la comunión, tú vas a recibir indicaciones, directrices, instrucciones para todo lo que tú necesites.
Amén. Recibirás indicaciones específicas que te ayudarán a no cometer ningún acto que te pueda perjudicar. Porque Dios le dijo, mira, pon límites en el monte. Porque nadie va a traspasar esos límites, porque si alguien traspasa, morirá apedreado o será asaeteado. Esta palabra asaeteado significa será echado lejos o expulsado. Dios le dio indicaciones a Moisés para el pueblo, para que el pueblo no traspasara esos límites y no fuera perjudicado. En otras palabras, cuando tú vas a la comunión con Dios, al monte, a la intimidad, ahí Dios te dará instrucciones específicas para que no seas perjudicado en tu vida. Instrucciones claras. ¿Quieres saber qué es lo que Dios tiene planeado para ti? ¿Quieres saber cómo tú vas a resolver esa situación? ¿Quieres saber cómo tú vas a salir adelante? Ve al monte, ve a la comunión. Ahí el Señor te dirá cuándo tienes que hablar, cuándo guardarás silencio. Ahí tú vas a recibir indicaciones específicas para tu bien. ¿Me explico? Hay gente que se equivoca una y otra vez porque no busca la comunión con Dios. ¿Sí? Tropiezan con la misma piedra una y otra vez. Dios tiene planes de bien para ti. Él te puede señalar el camino, pero hay lugares donde tú vas a recibir instrucciones específicas, no viendo el Facebook, no viendo el YouTube, no en el Instagram, sino en la intimidad, en la comunión. ¿Quieres saber cómo vas a salir de esas deudas? En la comunión con Dios. ¿Quieres saber cómo se va a resolver esa situación en tu familia? En la comunión con Dios. ¿Quieres saber cómo debes actuar ante ciertas situaciones? En la intimidad con Dios. Pero hay cristianos que siguen equivocándose porque quieren las bendiciones, pero no quieren la intimidad con Dios. No quieren la comunión con Dios. Quieren solo las bendiciones, pero no quieren pagar el precio de subir al monte y de estar a solas. Subir al monte significa quedarte en las noches a orar. Significa levantarte en las madrugadas a orar. Significa sacrificar tus alimentos de la mañana para estar ayunando. Significa privarte un día del trabajo. Significa sacrificio. Y no muchos están dispuestos a pagar el precio. Pero aquellos que pagan el precio, aquellos que aceptan la invitación de subir al monte, sus vidas son transformadas, sus vidas son cambiadas, porque en el monte hay instrucción de Dios, hay revelación de Dios, hay indicaciones de Dios. Amén. Por eso es bien importante que tú y yo comprendamos lo que significa subir al monte. Sí. Dios no dejó que el pueblo avanzara sin llevarlo primero al monte, porque ahí Dios le reveló, ahí Dios le dio instrucciones. ¿Me explico? Eso es muy importante que lo sepamos, mis amados hermanos, porque tú te vas a encontrar en varias encrucijadas. ¿Sabe usted lo que es una encrucijada? ¿Qué es una encrucijada? Un laberinto donde hay muchos caminos, pero no sabes cuál te va a llevar a donde tú quieres ir. Están de Tin Marín, de Dopingüe, y te sale mal. Y luego estamos, Señor, ¿por qué me va tan mal, Padre? ¿Qué pecado habré cometido? El pecado más grande, no estar en comunión con Dios. El guiar tu vida, el tomar tus decisiones por ti mismo.
¿Me explico? El manejar tu vida tú mismo, sin consultar a Dios. Por eso hay gente endeudada, por eso hay gente sumida en depresión, lastimados del corazón. ¿Por qué? Porque han tomado sus decisiones sin consultar a Dios, sin ir a la comunión con Dios. ¿Sí? Todo les sale mal, inician algo, les sale mal, no funciona eso, intentan algo y les sale mal. Siempre las cosas les están saliendo mal una y otra vez. Y conocen de la palabra, conocen del evangelio, pero no quieren pagar el precio de subir al monte, de dejarlo todo e ir al monte, a la comunión con Dios. Recuerden que la escritura dice, el profeta dice, Dios hablando al profeta, yo sé los planes que tengo para con ustedes. ¿Sí? Cuando tú te encuentras en una encrucijada y no sabes qué camino te va a llevar a donde tú quieras ir, pero si ahí en esa encrucijada te encuentras con alguien que conoce el camino, tú vas y le preguntas a esa persona, porque esa persona te va a indicar qué camino debes tomar. Dios es el que conoce las cosas que están por ocurrir en tu vida, pero Él quiere guiarte si tú lo permites. ¿Sí? Ahí en el monte Dios te va a dar indicaciones específicas. ¿Sí? Ahí en la comunión, en la intimidad. Número 4. En el monte se manifiesta la presencia de Dios. Amén. Lea conmigo en el versículo 16. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte. Y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí, ¿qué hacía? Humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en el fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte. Y Moisés subió, y Jehová dijo a Moisés: desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estrago. Y Moisés dijo a Jehová: el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has mandado diciendo: señala límites al monte y santifícalo. Y Jehová le dijo: ve, desciende y subirás tú y Aarón contigo, más los sacerdotes, y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová, no sea que haga en ellos estrago. Entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo. Dice que al tercer día, en la mañana, descendió la presencia de Jehová. Hay un coro antiguo que dice, allá en el Sinaí, no, la gloria de Jehová descendió en el Sinaí, y aquel monte temblaba porque Dios estaba ahí. Nosotros sí lo cantábamos, ¿no? Dios estaba ahí, Dios estaba ahí, y aquel monte temblaba porque Dios estaba ahí. Cuando vas al monte, la presencia de Dios descenderá sobre tu vida. Cuando alguien busca de todo corazón a Dios, cuando alguien acepta la invitación de ir al monte, prepárese, porque tendrá un encuentro con el Dios vivo.
Amén. Cuando alguien va a la comunión, a la intimidad, yo le garantizo por la palabra de Dios que usted tendrá un encuentro y sabrá que es Dios que está ahí con usted. Algunos lo sentirán como fuego, algunos lo sentirán como corrientes eléctricas, pero tengo la seguridad que ahí en ese monte tendrás un encuentro que cambiará tu vida. Hay cadenas que se rompen solamente en ese monte. Hay ataduras que se rompen solamente cuando se va a ese monte. Hay ligaduras que se destruyen cuando se va a ese monte. Hay yugos que se pudren cuando se va a ese monte. Porque cuando alguien va al monte, la presencia de Jehová desciende. Cuando alguien va al monte, la gloria de Jehová viene sobre su vida. Los yugos se pudren cuando alguien va a la comunión con el Señor. Esos yugos que han tratado de impedir tu caminar con Dios se pudren cuando tú aceptas la invitación de ir al monte. Ese mal carácter con el que tú estás lidiando se cambia cuando tú vas al monte. Ese temperamento que te ha jugado malas pasadas es transformado cuando tú vas al monte. ¿Sabes cuándo verás un cambio en tu vida? Cuando vayas al monte, cuando vayas a la comunión. Ahí tendrás un encuentro con el Dios verdadero y tu vida será cambiada y tu vida será transformada. Mientras tú no vayas al monte, mientras tú no vayas a la comunión, no habrá cambio en tu vida. Así inviertas muchas horas viniendo a la iglesia. La iglesia no sustituye la intimidad con Dios. Aquí todos nos fortalecemos, aquí todos nos ayudamos, pero en la intimidad, en la comunión con Dios, solo hay cosas especiales para gente que lo busca. ¿Me explico? El esposo se tiene que apartar para ir al monte. La esposa se tiene que apartar para ir al monte. Los hijos se tienen que apartar para ir al monte. Los pastores se tienen que apartar para ir al monte. Los miembros se tienen que apartar para ir al monte. Porque ahí en el monte hay cosas únicas, específicas. ¿Me explico? Cuando vas al monte, a la comunión, ahí vas a tener un encuentro con el Dios verdadero. Con el Dios que hizo los cielos y la tierra. Tú sabrás que Dios está ahí. Cosas poderosas, esas cosas que atormentan tu mente, se van a ir cuando tú te metas al monte. Porque donde está la presencia de Dios, los demonios no pueden estar, la opresión no puede estar. ¿Sabes por qué hay mucha gente que está oprimida? Porque no ha ido al monte. ¿Sabes por qué hay mucha gente que escucha voces? Porque no va al monte. ¿Sabes por qué muchos se desaniman? Porque no van al monte. Pero te garantizo que cuando vayas al monte, a la comunión con Dios, ahí la gloria de Jehová te visitará y ahí la gloria de Jehová te transformará y te cambiará. ¿Me explico? Dice que el pueblo sabía que Dios estaba ahí porque veían una nube que descendía y había relámpagos y tronaban. Y el versículo 19 dice: el sonido de la bocina iba ¿qué? Conforme tú vas metiéndote al monte, la gloria de Dios va aumentando, va aumentando. Y mira lo que dice la segunda parte del versículo 19. Moisés hablaba. ¿Y Dios qué? Le respondía con voz tronante. Mira que en el monte Moisés hablaba, Dios oía y Dios le respondía. Moisés hablaba, Dios oía y Dios le respondía. En el monte Dios revela, en el monte Dios habla, en el monte escucharás la voz de Dios, en el monte tendrás un encuentro con Dios. Sube al monte, sube al monte de Dios. ¿Quieres saber si tu matrimonio está acabado o no? Sube al monte de Dios. ¿Quieres saber lo que Dios tiene preparado para el último semestre del 2023? Sube al monte.
¿Quieres saber lo que está por venir en tu vida? Sube al monte de Dios. ¿Quieres servirle a Dios? Sube al monte. ¿Quieres ver la gloria de Dios? Sube al monte. Apártate del mundo, apártate del trabajo, apártate de los placeres, apártate de las redes sociales. Ve al monte, ve a la comunión, ve a la intimidad, y ahí vas a ver la gloria de Dios. Y el monte está dispuesto para quien quiera subir. Al monte sube aquel que quiera, hombre o mujer. Dios está ahí esperándolo. Dios está ahí esperando a que alguien diga: yo quiero subir al monte de Jehová. ¿Me explico, amado hermano? Es en el monte donde cosas poderosas ocurren, en la intimidad y en la comunión con Dios. Dios no llevó al pueblo de Israel sin antes llevarlo, no los llevó hasta Canaán sin antes haberlos llevado al monte. Moisés en el monte recibió su asignación. ¿Quieres tú saber en qué le vas a servir al Señor? No es que el pastor te ponga, es que Dios te revele cuál es tu llamado. Es que Dios te revele cuál es el propósito por el cual tú has venido a sus pies. ¿Me explico? En el monte ahí Dios te revelará cosas gloriosas y extraordinarias. Amén. Entonces, la invitación es: sube al monte. Ahí Dios le hablaba a Moisés. Moisés hablaba con Dios, Dios le escuchaba y Dios le hablaba. Y dice que el sonido del shofar, el sonido de la bocina, que en el hebreo es shofar, bocina, traducido es shofar, un cuerno, iba en aumento. Cuando tú te vas a la presencia del Señor, Él aumenta más en ti y tú menguas. Hay más de Dios en ti y hay menos de ti. En la comunión, en el monte, Dios te quebranta el corazón. Dios quiebra el orgullo, la arrogancia, la altivez. Eres más como Cristo Jesús. Amén. Ahí en el monte, cosas poderosas ocurren. Amén. Puedes hacer de tu habitación ese monte especial para orar. Y si tú tienes un terreno a las afueras de la ciudad, vete allá. Y voy a ir terminando, amado hermano, hermana. Ustedes conocen a mi padre. Él es un hombre que cuando vino a Cristo Jesús, él empezó a servir inmediatamente. Pero yo, de una de las cosas que le pido a Dios que me permita imitar es su entrega. Es un hombre que se entregó a Dios completamente. Es un hombre que durante 25 años ayunó. Oraba de 6 de la mañana a 6 de la tarde. De 6 de la tarde a 6 de la mañana. En el pueblo donde nosotros vivíamos, un lugar llamado San Fernando, Chiapas. Un lugar muy bonito. Amén. Antes no estaba tan habitado como está hoy. Mi papá agarraba y subía al cerro. Caminaba un buen tramo. Y allá en una parcela, en unas piedras, ahí doblaba sus rodillas. Y ahí clamaba, y ahí oraba, y ahí buscaba la presencia del Señor. Yo muchas veces lo acompañé. Yo desde pequeño traté de acompañarlo. A veces mi familia me contaba que a mí me ponían un trajecito para predicar también, mi corbata. Ahora ya no me gustan los trajes, pero antes sí. Y yo estaba ahí y a veces lo acompañaba a ese cerro a orar. Yo no oraba como él, yo era un niño de 5, 6 años, 7 años. Yo iba con él. Yo escuchaba a mi papá orar. Cuando yo tengo 9 años, mi mamá muere de forma repentina. En un domingo, ya se los he contado. Muere de manera súbita. No estaba enferma. Fue la voluntad de Dios. Recuerdo que cuando mi papá va al siguiente día a orar a ese cerro, y me lo ha platicado. Y me dijo, dice, como te lo digo, se lo dije a Dios. Llegué a ese monte, me tiré de rodillas
Y le dije, Señor, estoy aquí en este lugar, en este monte, como he venido X cantidad de días durante estos últimos meses, pero mi condición hoy es diferente, y tú lo sabes. Te llevaste a mi esposa, a mi compañera, a mi colaboradora. No lo cuestiono, pero sabes que me duele. Ahí en ese monte, el Espíritu del Señor viene sobre de él y le dice, levanta tus ojos, te voy a mostrar algo. Mi padre dice que levantó su mirada al cielo y como si el cielo se fuese abriendo como cortinas, se le permitió espiritualmente ver, se abrió el cielo. Y dice que allá en el cielo, cuando eso se abrió, las nubes se abrieron, dice, vi a tu mamá con una sonrisa, con unas palmeras en sus manos, dando vueltas, danzando para Dios. Dice, ahí Dios consoló mi corazón. En el monte, no era el cerro, sino él tenía intimidad con Dios. Cuando hay comunión con Dios, como le dijo al pueblo, tú eres mi especial. Este hombre, mi padre, entendió eso porque como él era especial, Dios le reveló algo especial. Pero el monte tiene beneficios, pero eso conlleva apartarse, entregarse e ir a la comunión. Hay tantas cosas que te van a seducir para que tú no vayas al monte. El trabajo, los quehaceres del hogar, el cansancio, las visitas, las fiestas, las actividades en la escuela, los problemas, las deudas, tantas cosas que van a impedirte que vayas al monte. Pero mi consejo es que te sobrepongas a todas esas adversidades y vayas al monte, porque ahí tu vida va a cambiar. Si te encuentras desanimado, ve al monte. Si te encuentras confundido, ve al monte. Si ya no tienes ánimos de seguir adelante, ve al monte. Si piensas que ese es tu último día, ya no piensas vivir más antes de tomar cualquier otra decisión, ve al monte. Si te quieres ir de tu casa y abandonarlo todo, primero ve al monte. Ahí recibirás lo que necesites. Palabras que no te las dirá tu pastor, sino tu Hacedor, el que te dio la vida. Sí, es ahí en el monte, en la comunión. Amén. Así que mi invitación es, sube al monte, porque ahí se te va a mostrar todo lo que tú tienes que hacer. Amén. Vamos a ponernos de pie en esta hora de la tarde. El monte es comunión, intimidad.